Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la conducta de ingesta. Los mecanismos fisiológicos reguladores mantienen la constancia de ciertas características internas del organismo frente a la variabilidad externa. Un mecanismo incluye 4 características. Primero, variable del sistema. Segundo, valor fijo establecido. Tercero, detector. Cuarto, mecanismo de rectificación. Las conductas de ingesta están controladas por mecanismos de saciedad. La ingesta de bebida. Algunos datos sobre el balance hídrico. El cuerpo tiene 4 compartimientos de líquidos. 1 de líquido intracelular, la porción fluida del citoplasma, y 3 de líquido extracelular, que está el líquido intravascular, el plasma sanguíneo, el líquido cefalorraquídeo y el líquido intersticial entre nuestras células. En condiciones normales, el líquido intersticial es isotónico. Este mismo líquido intersticial, si pierde agua, es hipertónico. Caso contrario, gana agua, es hipotónico. Las características de los líquidos corporales. La concentración de soluto de líquido intracelular y volemia. Estos son controlados por un conjunto de receptores diferentes. Existen 2 tipos de sed, la sed osmótica y la sed hipovolémica. La mayoría de veces ingerimos más agua y sodio del que necesitamos. La sensación de sed ocurre cuando necesitamos ingerir agua, pero el apetito de sal es menos frecuente. La sed se refiere a la tendencia de buscar agua y beberla, ya que nuestro cuerpo pierde agua continuamente y sobre todo por evaporación. Al respirar quedan expuestas al aire las superficies, así cada vez que respiramos se produce una pérdida de nuestra pequeña cantidad de agua. Nuestra piel no es totalmente impermeable, el agua pasa a través de sus capas y se evapora. La sed osmótica ocurre cuando aumenta la tonicidad, la concentración de soluto, del líquido intersticial. Este aumento expulsa agua de las células y el volumen se reduce. La ósmosis se refiere al movimiento de agua a través de la membrana semipermeable, desde una región con baja concentración a otra con alta concentración. La existencia de neuronas responde a cambios de concentración. Dichos detectores llamó osmorreceptores. Estos eran neuronas de frecuencia que descargan y se ve afectada por el nivel de hidratación. Ejemplo, si comemos comida salada tenemos una sed osmótica, ya que la sal se absorbe y del aparato digestivo se incorpora al sistema, al plasma sanguíneo volviéndose hipertónica. La sed volémica se da cuando se disminuye el volumen del plasma sanguíneo. Se pierde agua por evaporación y se pierden los 3 compartimientos líquidos. La pérdida de sangre, vómito y diarrea ocasionan la pérdida de volumen sanguíneo. El papel de la angiotensina. Los riñones tienen células capaces de detectar la disminución del flujo sanguíneo que les llega a causa de la reducción, que es la pérdida de volemia. Cuando el flujo de la sangre hacia los riñones disminuye, segregan una enzima llamada renina. Esta entra en la sangre y cataliza la conversión de una proteína angiotensinógena en la hormona llamada angiotensina. Formas de angiotensina. El angiotensinógeno se transforma en angiotensina 1, que es convertida por una enzima angiotensina 2. La forma activa es la angiotensina 2. Los efectos fisiológicos, como estimular la corteza suprarrenal para segregar aldosterona, estimulan la neurohipófisis para segregar la vasopresina y aumenta la presión sanguínea. Los vasoreceptores auriculares están localizados en el corazón. Las aurículas se llenan con la sangre de retorno al cuerpo a través de venas. Cuanta más sangre entra, ahí más rápido se llenarán las aurículas ante cada contracción del corazón. La información de los vasoreceptores puede estimular la sed. Mecanismos neurales de la sed. Los hormoreceptores se desencadenan una conducta de beber. La información sensorial de los vasoreceptores se envía al núcleo del bulbo, el núcleo del haz solitario. Por otra parte, el órgano subfinical es el lugar donde se actúa la angiotensina plasmática para producir la sed. Las neuronas de este órgano envían axones al núcleo preóptico mediado. La ingesta de comida. Algunos datos sobre el metabolismo. Comer es una de las actividades más importantes y placenteras.
La conducta de ingestión resultan complejas, como suceden con los mecanismos fisiológicos que las controlan. En la absorción y los ayunos, los depósitos de los nutrientes se relacionan tanto con la serotonina, dopamina, insulina, ghrelin, leptina, el péptido YY336. Con la serotonina, ya que es el mensajero que actúa sobre las neuronas, inhibe el hambre, detiene el acto de conducta alimentaria. La dopamina, el placer del acuerdo del alimento que digiere. La insulina, ayuda a que ingrese la glucosa en los músculos, es potente y dispara la sensación de hambre. La ghrelin es la hormona segregada por el estómago que informa a nuestro estómago si está vacío. La leptina va del estómago al hipotálamo dando la señal de alerta e informando al cerebro del estado de reservas energéticas. Identifica la cantidad de grasa que poseemos. El péptido YY336 es la hormona que provoca hambre. La insulina disminuye la sensación del hambre, liberando el glucagón que estimula el páncreas y produce glucosa. Al comer nosotros incorporamos moléculas que alguna vez formaron parte de nosotros en otros organismos. Ingerimos estas moléculas por dos motivos. Una, para construir y mantener nuestros propios órganos. Dos, para obtener energía para movimientos musculares, mantener a nuestro cuerpo caliente. También existen dos depósitos de reservas, unas a corto plazo y otras a largo plazo. Las de corto plazo se hallan en las células del hígado y los músculos que contienen un carbohidrato complejo. Las células hepáticas se convierten en la glucosa, carbohidrato simple soluble, en glucógeno y lo almacenan. Estas son estimuladas a hacerlo por la insulina, que es la hormona segregada por el páncreas. Cuando en la sangre hay glucosa e insulina, se usa como combustible y se almacena en forma de glucógeno. El efecto del glucagón es contrario al de la insulina, ya que este estimula la conversión del glucógeno en la glucosa. Casi siempre ingerimos comida antes de que la reserva se agote, lo que nos ayuda a reponerla. Y si no comemos, el sistema nervioso central empieza a subsistir gracias a sustancias almacenadas en los depósitos a largo plazo. Esto nos mantiene vivos durante periodos de ayuno. La fase de ayuno es aquella fase que el metabolismo, en la que no hay nutrientes disponibles en el sistema digestivo. En cambio que la fase de absorción es la fase del metabolismo durante la que absorben los nutrientes del sistema digestivo. ¿Qué inicia la conducta de comer? Debe haber un tipo de señal que avise al encéfalo la existencia de nutrientes que se agotan y es momento de buscar e ingerir algún tipo de comida. Los factores sociales y ambientales. Los organismos están pasando por algo que les produce una sensación que les lleva a querer comer. En una investigación se demostró que la cantidad ingerida se relaciona con el número de personas que estén presentes a nuestro alrededor y la relación con la comida que hemos ingerido anteriormente. Las señales fisiológicas del hambre. A veces comemos porque es hora de ingerir alimentos y la cantidad depende a factores incluyendo la cantidad que vamos a ingerir y la variedad de comida que exista. Si nos saltamos de la comida vamos a tener más hambre y se envían señales que indiquen que se está consumiendo nuestro depósito a largo plazo. Un descenso del nivel de glucosa en la sangre constituye un estímulo para el hambre. Por otra parte, la hipoglucemia produce glucoprivación, que es privar de células de glucosa. También se puede estimular el hambre provocando lipoprivación, que es la privación de las células de los lípidos. ¿Qué detiene la conducta de comer? Cuando se come y no hay mucha necesidad fisiológica de nutrientes, se comerá poco. En cambio, luego del ayuno, cuando las reservas de nutrientes se han gastado, se comerá un poco más. Existen dos fuentes de señales de saciedad. A corto plazo, que se dan las consecuencias de ingerir una comida en concreto. Para buscar esas señales seguimos el mismo camino que el de la comida ingerida. Este va a ser por los ojos, la nariz y la boca. Y otro a largo plazo, que vienen del tejido adiposo, el que ésta se halla en el depósito de nutrientes a largo plazo. No controla el inicio ni el final de una comida en concreto, a la larga controla la ingesta de calorías. La bulimia nerviosa
Es una enfermedad en la que las personas se alternan entre temporadas de una dieta extrema y de sobrealimentación. Se da porque tienen una idea distorsionada acerca de su cuerpo. Este es un trastorno alimentario que se caracteriza por una pérdida de control en la ingesta de alimentos. Pueden darse atracones de comida con las cosas prohibidas, por ejemplo, postres. Esto se da más en las tardes y en las noches. Estas conductas llevan a la persona a que tenga sentimientos de depresión y culpa, para luego producirse los vómitos o usar laxantes. El peso de estas personas va a variar. El episodio llega al autorrechazo provocando purgas y evitando el aumento de peso. Para darnos cuenta que una persona sufre de esto, se le puede observar en un examen dental donde el esmalte de los dientes va a estar desgastado por el ácido que va a ser expulsado en el vómito. En un escáner también podemos observar que los vasos sanguíneos rotos en los ojos por la fuerza al producirse el vómito. La boca seca, va a tener granos, cortaduras, callosidades. En el examen de sangre podemos ver un desequilibrio o deshidratación. La anorexia nerviosa no quiere comer todo lo que necesita su cuerpo, se vuelve demasiado delgada o delgado y puede llegar a morir. Ocurre cuando la persona tiene una mala percepción igual de su cuerpo, son obsesivas, se pueden hacer obsesivas compulsivas, apenas comen algo pueden ir a pesarse, así sean frutas, hacen demasiado ejercicio, se aíslan porque saben que si las invitan a una reunión social o alguna fiesta va a haber comida y ellas tienen que evitar eso. También por otra parte, como las demás personas tienen apetito, hambre, pero saben controlarlo. Para los tipos de anorexia nerviosa existen 3, leve, grave y moderada. Para los tipos de anorexia existen igual 3. Anorexia restrictiva, la dieta es extremadamente estricta, ingiere una galleta diaria, hace demasiado ejercicio. La anorexia compulsiva purgativa, recurre al vómito para eliminar la comida, tiene atracones y sabe cuántas horas debe pasar para que el alimento coja nutrientes. Y la anorexia nerviosa. La obesidad es un problema muy extendido que puede tener graves consecuencias sobre la salud. Se debe a varias causas como el aprendizaje y diferencias innatas o adquiridas del metabolismo. El peso corporal es el resultado de la diferencia entre las calorías que se consume y la energía que se gasta. Si la persona consume más calorías de las que se gasta en forma el calor y de energía, se gana peso. Si se gasta más de lo que se consume, se pierde peso. La persona puede subir de peso por factores exteriores como estrés, ansiedad, depresión, entre otros factores. También puede tener un factor hereditario, que son transmitidos hacia la persona y hace que ésta con facilidad suba de peso. Se caracteriza también por la acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo del cuerpo. Si las invitan a una reunión social o alguna fiesta va a haber comida y ellas tienen que evitar eso. También por otra parte, como las demás personas tienen apetito, hambre, pero saben controlarlo. Para los tipos de anorexia nerviosa existen 3, leve, grave y moderada. Para los tipos de anorexia existen igual 3. Anorexia restrictiva, la dieta es extremadamente estricta, ingiere una galleta diaria, hace demasiado ejercicio. La anorexia compulsiva purgativa, recurre al vómito para eliminar la comida, tiene atracones y sabe cuántas horas debe pasar para que el alimento coja nutrientes. Y la anorexia nerviosa. La obesidad es un problema muy extendido que puede tener graves consecuencias sobre la salud. Se debe a varias causas como el aprendizaje y diferencias innatas o adquiridas del metabolismo. El peso corporal es el resultado de la diferencia entre las calorías que se consume y la energía que se gasta. Si la persona consume más calorías de las que se gasta en forma el calor y de energía, se gana peso. Si se gasta más de lo que se consume, se pierde peso. La persona puede subir de peso por factores exteriores como estrés, ansiedad, depresión, entre otros factores. También puede tener un factor hereditario, que son transmitidos hacia la persona y hace que ésta con facilidad suba de peso. Se caracteriza también por la acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo del cuerpo.
que son transmitidos hacia la persona y hace que ésta con facilidad suba de peso. Se caracteriza también por la acumulación excesiva de grasa en el tejido adiposo del cuerpo. Chicos, para finalizar vamos a realizar un experimento acerca de las soluciones hipertónicas, isotónicas e hipotónicas, con el objetivo de observar los cambios que presentará la lechuga ante las diferentes soluciones. Luego vamos a compararle con nuestro organismo, específicamente con los eritrocitos. Los materiales: 3 hojas de lechuga, una pinza, 2 cucharas, sal, 3 recipientes, de preferencia que sean transparentes, agua bidestilada y 2 con agua normal. El procedimiento para la solución hipotónica, que ocurre cuando la concentración molar total de las partículas del soluto disuelto es menor que la concentración en otra solución. Vamos a poner agua bidestilada, colocamos la lechuga, para la solución hipertónica, que ocurre cuando la concentración molar total de las partículas es mayor que la concentración de otra solución. Colocamos el agua con la sal, mezclamos y ahora vamos con la lechuga. Por último, para la solución isotónica, que va a darnos la misma concentración dentro o fuera, nos va a llevar a un equilibrio. Colocamos el agua normal, para ver qué ocurre con esto. Vamos a esperar 30 minutos. Chicos, han transcurrido los 30 minutos y vamos a observar qué ha pasado con cada solución. Empezamos con la lechuga de solución hipotónica. Continuamos con la de solución hipertónica. Y por último la solución isotónica. En la solución hipertónica podemos observar que ha cambiado, se ha vuelto de contextura más débil, de un color opaco, y esto se debe a que tiene una gran cantidad en el exterior de un soluto. Entonces se dio la ósmosis, que es aquella que ocurre en las que las células del interior de la lechuga se movilizan hacia el exterior, dándole esta contextura. Por otra parte tenemos que, según Carlson, esta es una característica de una solución con soluto suficiente para que la célula que está inmersa expulse el agua de su interior por ósmosis. Que ósmosis es el movimiento que se da del agua a través de una membrana semipermeable desde la región de baja concentración, que era la lechuga, hacia un soluto con una alta concentración, que era el agua con sal. Por otra parte, tenemos la solución hipotónica. Como podemos ver, en la parte del exterior tenía menor cantidad de soluto que en el interior. Por ósmosis se da que la lechuga absorbe la cantidad de soluto del exterior y se da una dematización. Según Carlson, dice que esta es una característica de una solución con poco soluto de una célula que está inmersa en el agua por ósmosis. Podemos ver que esta lechuga está hinchada. Por último, vamos a la solución isotónica.
En esta no mostró ningún cambio morfológico, vemos que sigue igual y se presenta un equilibrio dentro de las células. Para Carlson dice que de la misma presión osmótica que el contenido de una célula inmersa en una solución isotónica no gana ni pierde agua. Podemos concluir que la solución hipertónica cambió su textura, como les dije anteriormente, su color se volvió flácida, se debilitó debido al agua que expulsó de la lechuga, y si lo comparamos con los eritrocitos, el líquido de nuestro interior, del interior de estos sale y se da la cremación. En la solución hipotónica podemos ver que se hinchó, y la relación con los eritrocitos es que el solvente contenido pasa por ósmosis y el eritrocito se dematiza. En la solución isotónica se mantiene la textura, el color. Con respecto a los eritrocitos no se da ningún cambio en las células. Muchas gracias por ver el video.